Ahora pasamos a la siguiente comunicación por parte del doctor Josep María Llobet. ¿La inmunoterapia servirá para todo el carcinoma hepatocelular? Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al doctor Genescà y a la doctora Varela la invitación a participar en este curso. Voy a hablar de si la inmunoterapia será útil en todos los estadios del carcinoma hepatocelular. Hablaré primero de la inmunoterapia en estadios iniciales e intermedios, luego en estadios avanzados y finalmente hablaré de biomarcadores de respuesta. Bien, como sabéis, las drogas que hay en estos momentos en inmunoterapia incluyen drogas contra anti-CTLA-4, serían el ipilimumab y el tremelimumab, las de anti-PD-1, anti-PD-L1, con pembrolizumab, nivolumab, durvalumab y atezolizumab, y las más recientes contra otros checkpoint inhibitors que son LAG-3, TIGIT y TIM-3, que se están evaluando y que se han aprobado para algunas indicaciones en oncología. ¿Cuál es la base racional para utilizar la inmunoterapia en el carcinoma hepatocelular? La primera base racional es que el 35% de los pacientes con esta enfermedad presentan una subclase molecular inmune activa, 35%, y en principio estos serían los pacientes que responderían a inmunoterapia. Del otro 65% de tumores no inflamados, con un infiltrado inflamatorio muy escaso, hay distintos estudios que sugieren que estos tumores, que podemos llamar tumores fríos, son capaces de cambiar lo que se llama tissue microenvironment a tumores calientes mediante una serie de tratamientos que no solo son antitumorales, sino que son inmunomoduladores. Aquí os muestro, por ejemplo, las drogas que actualmente se utilizan en hepatocarcinoma, el bevacizumab, ramucirumab, sorafenib, lenvatinib, regorafenib y cabozantinib. Todas ellas han mostrado efectos inmunomoduladores aumentando, por ejemplo, la densidad de células dendríticas o la infiltración de células T o la disminución de células inmunosupresoras como T-Rex. Vamos a hablar de cuál podría ser la utilidad de la inmunoterapia en estadios iniciales de la enfermedad. Hay solo un ensayo clínico controlado, el IMbrave450, que comparó atezolizumab, bevacizumab versus el seguimiento habitual en pacientes que fueron resecados o fueron tratados con intención curativa con tratamiento ablativo. Este trial, publicado en Lancet, mostró resultados positivos para el endpoint de recurrence-free survival con un hazard ratio de 0.7 y una P de 0.012. Sin embargo, a pesar de que estos resultados cambiaron la práctica clínica en las guías americanas, el seguimiento posterior mostró que el hazard ratio final, cuando los datos eran maduros, era de 0.9 y se perdía la diferencia significativa. Esto ha tenido un impacto notable, puesto que este es el primer ensayo clínico positivo en 40 años en tratamiento adyuvante en hepatocarcinoma. Los motivos por los cuales ha pasado esto los va a explicar el doctor Ezequiel Mauro en una presentación en este congreso. ¿Cuál es mi visión del tratamiento neoadyuvante-adyuvante? Arriba tenéis el tratamiento adyuvante, es decir, el cirujano reseca el tumor, se da la inmunoterapia, quedan muy pocas células residuales, la activación de las células T es bastante marginal y la posibilidad de tener un impacto pues no es muy sustancial. Debajo tenéis la aproximación que yo creo más moderna, tratamiento neoadyuvante antes de la cirugía, la inmunoterapia activa, digamos, las células T contra todos los antígenos que están presentes en el tumor en aquellos momentos. Hay una gran activación de las células T y muy diversa. Se elimina el tumor por el cirujano y se mantiene el tratamiento adyuvante.
El primer ensayo clínico, liderado por el doctor Tony Rivas en UCLA, en melanoma, demuestra que 12 meses de pembrolizumab, comparando 2 meses de neoadjuvancia y 10 de adjuvancia, en comparación con 12 meses de adjuvancia, hay diferencias significativas en recurrence-free survival. Y este tratamiento ya está aprobado en 2 indicaciones, en melanoma y non-small cell lung cancer. En hepatocarcinoma nosotros presentamos un ensayo clínico fase 2 con cemiplimab, un checkpoint inhibitor, y con este tratamiento solo, con un solo agente, se consiguen respuestas del 35% con necrosis de más del 50% en un estudio anatomopatológico. Y quiero mostraros aquí debajo, no sé si esto funciona bien, ¿sí?, que los que responden básicamente son pacientes que tienen un tumor inflamado, pero hay unos pacientes con tumor inflamado que no responden. O sea, no todos los pacientes con tumor inflamado responden, y luego os explicaré el estudio que hemos hecho con pacientes avanzados de por qué algunos tumores inflamados no responden. Inmunoterapia en trasplante. Esta es una serie que publicamos en JAMA Surgery de 2.500 pacientes trasplantados con hepatocarcinoma. Es la serie, digamos, más robusta desde mi punto de vista. Pacientes dentro de Milán, supervivencia a 10 años, 61%. Pacientes con downstaging a Milán, supervivencia a 10 años, 52%. Pacientes más allá de los criterios de Milán, 39%. Y este 39% es debido a que la mitad de ellos recidivan tras el trasplante. ¿Qué se sabe del tratamiento neoadjuvante, es decir, en la lista de espera de trasplante? Esta es una serie muy corta que hemos presentado recientemente. 17 pacientes tratados con tratamiento locorregional más atezolizumab, bevacizumab. Como podéis ver, con tratamiento locorregional la respuesta completa en lista de espera 13%. Cuando añadimos al tratamiento locorregional atezolizumab, bevacizumab, aumenta el 59% y se confirma en el estudio anatomopatológico un 47% de pacientes presentan respuesta completa patológica con esta combinación. Es decir, que esta es una nueva posibilidad terapéutica. Ahora estamos haciendo un estudio fase 2 con atezolizumab, bevacizumab y Y90. Vamos a pasar a la potencial utilidad de la inmunoterapia en estadios intermedios. Como sabéis, nosotros realizamos una serie de ensayos clínicos en el 2002 positivos en Lancet y un metaanálisis que establecieron la quimioembolización como el tratamiento estándar. Está aceptado por las guías europeas, las guías americanas. Después de este establecimiento en el 2002, se han realizado 15 ensayos clínicos de combinación de quimioembolización más tratamiento molecular. Todos los ensayos han sido negativos, pero han establecido los estándares que identifican cuál es la eficacia de la embolización moderna. 30 meses de mediana de supervivencia, 8 meses de progression-free survival y una respuesta objetiva por modified RECIST del 50%. El mes de enero se han publicado 2 ensayos clínicos en Lancet que han cambiado el panorama. Uno es el ensayo EMERALD-1, que combina durvalumab, bevacizumab y quimioembolización versus quimioembolización. Como podéis ver aquí en la izquierda, la eficacia en el endpoint de progression-free survival en un hazard ratio de 0,77 era significativa. En cambio, en la parte de la derecha podéis ver que cuando se utiliza solo durvalumab y TACE desaparece la eficacia, indicando la potencia que tiene bevacizumab, primero como efecto antitumoral y segundo como efecto inmunomodulador. Segundo ensayo lo publicamos en Lancet. Yo soy el investigador principal junto con Masatoshi Kudo. En este ensayo combinábamos lenvatinib, pembrolizumab y quimioembolización versus quimioembolización. Como podéis ver, progression-free survival hazard ratio más potente, 0,66, con una P de 0.0002. Y aquí ya había en el primer interim, que es inmaduro, una tendencia a la mejor supervivencia con un hazard ratio de 0.8, una P de 0.087. Estos resultados aún no están maduros. Quería enseñaros la respuesta objetiva por RECIST, es del 49 o 46%, pero por Modified RECIST, que es como se evalúan estos pacientes en estadios intermedios, con el triple tratamiento, lenvatinib, pembrolizumab y TACE,
la respuesta objetiva es del 71% con un 56% respuesta completa. Estas cifras son, pues nunca se habían alcanzado en estadios intermedios de la enfermedad. ¿Qué vamos a hacer con estos resultados? Bueno, el LiPo-12 es positivo para Progression Free Survival, tiene una tendencia para Overall Survival aún inmadura, bien diseñado en principio, es el primer ensayo positivo con este resultado en 20 años. En el área del hepatocarcinoma, el endpoint principal es supervivencia. Por supuesto, si la supervivencia fuera distinta, se haría aceptada por todo el mundo. ¿Cuál es el problema? Primero, que probablemente, como el 50% de los pacientes serán expuestos a inmunoterapia después de la progresión, va a contaminar mucho el grupo control y, por lo tanto, la eficacia de la droga tenía que ser extraordinaria para que dé una señal significativa de supervivencia. O podría ser que la diera con unas diferencias moderadas, pero el cálculo de muestra tenía que ser muy grande, de más de 1000 pacientes. La segunda cosa es decir, bueno, pues Progression Free Survival ya es suficiente. Esto no está consolidado en nuestro medio, puesto que no hay datos que nos digan que Progression Free Survival en estadios intermedios sea un surrogate de survival. Y la tercera opción, que es la que se está consolidando ahora entre panelistas de guías de ensayos clínicos, es que se pida Progression Free Survival acompañada de otro signo de eficacia, que podría ser una tendencia robusta de mejor supervivencia, aunque no sea significativa con datos maduros, o que sea significativa, por ejemplo, el endpoint de Patient Reported Outcomes. Vamos a hablar en estadios avanzados. Estadios avanzados, primera línea nivolumab sorafenib, segunda línea pembrolizumab sorafenib, versus placebo en segunda línea. Resultados desalentadores, sorprendente, todos esperábamos que el ensayo fuera positivo, los ensayos fueron negativos. Con una sola droga no es suficiente para arrastrar la supervivencia en primera línea en comparación con sorafenib, respuestas objetivas del 15%. Conclusión, hay que combinar con otros fármacos o identificar biomarcadores de respuesta. Ahora voy a analizar estas dos opciones. La primera, combinación con otros fármacos. Efectivamente, en el 2020 se publica en New England el primer estudio de un fármaco sistémico que supera significativamente a sorafenib. Atezolizumab, bevacizumab, media de supervivencia de 19 meses, con sorafenib 13 meses, significativo, aprobado por las guías clínicas. Segundo tratamiento, durvalumab tremelinumab, hazard ratio 0,78, significativo, aprobado por las guías clínicas. Y ahora en ASCO el año pasado, nivolumab ipilimumab, hazard ratio 0,79, significativo, superior a sorafenib o lenva, aprobado por las guías clínicas. Tenemos 3 combinaciones que son significativamente mejores al tratamiento estándar de tyrosine kinase inhibitors. Este sería un poco el manejo avanzado. Pacientes que no tienen riesgo de hemorragia digestiva o de complicaciones cardiovasculares, sería el atezolizumab, bevacizumab. El ayo con tremelinumab, durva o nivo-ipi sería más para pacientes igual con alto riesgo de sangrado o riesgo cardiovascular. Aquellos pacientes con contraindicación para inmunoterapia, seguimos con el lenvatinib o con el sorafenib. En segunda línea ahora se está imponiendo, no hay ensayos clínicos publicados, pero se está imponiendo, al menos en Estados Unidos, empezar en una segunda línea con un tratamiento combinado complementario al de la primera línea, o si no, hacer el lenvatinib o sorafenib. Y tercera línea quedaría regorafenib, cabozantinib y ramucirumab. Finalmente, quisiera hablar de los biomarcadores, a ver si podemos seleccionar aquellos pacientes que responden. Aquí tenéis nivolumab, durva, treme. Se han publicado supervivencias a los 5 años de probabilidad actuarial de supervivencia del 20% a 5 años en avanzado. Es decir, los pacientes que responden tienen una respuesta profunda y duradera. En todos los casos más de 12 meses y en algún caso respuestas de 20 meses de respuesta objetiva. Por lo tanto, tenemos que identificar aquellos pacientes que responden, porque sabemos que los que responden tendrán una supervivencia en avanzado de más de 3 años, 36 meses. Bien, ¿cómo se hace esto en oncología? Pues hay 2 marcadores estándar, la inmunohistoquímica por PD-L1 o el Tumor Mutational Burden.
En non-small cell lung cancer, PD-L1, se identifica respuesta a pembrolizumab, aprobado. En melanoma, tumor mutational burden, más de 10 mutaciones por megabase, aprobado. En hepatocarcinoma, ninguno de los dos marcadores funciona. Sabemos que tenemos el subgrupo de hot tumors, tumores calientes, infiltrado de células T. Estos van a responder más. Y hay una serie de firmas, la firma de Bruno Sangro, nuestra firma publicada en Gastroenterology y otras firmas que reconocen este subgrupo. Esto para single agent, solo un tratamiento inmunoterápico. Recientemente hemos publicado, ahora esta semana, en Journal of Hepatology, un estudio para identificar el mecanismo de respuesta de atezolizumab bevacizumab, que es el tratamiento estándar en primera línea. Hicimos un estudio con single cell sequencing, 31 pacientes, identificamos 35 subtipos inmunes y de 21 de ellos conseguimos identificar una firma que capturara aquel tipo de células. ¿Y por qué hacemos esto? Porque luego tenemos una cohorte de 320 pacientes tratados con atezolizumab bevacizumab en primera línea, de los cuales tenemos tejido y por lo tanto tenemos mensajero y por lo tanto podemos tirar estas firmas y ver las poblaciones inmunitarias cómo se comportan. Y aquí os pongo solo una diapositiva de resumen. Primero, los pacientes que tienen tumores calientes, hot tumors, no todos responden. Responden los que tienen estos tipos celulares, que son dos tipos de células T, Tregs y TEMRA, y un tipo de macrófagos que expresan el CXCL10. Si tienen estos tres tipos celulares, son los que van a responder. No es una novedad muy importante, pero se reconocen los tipos celulares. Si el tumor es frío, también puedo responder a atezolizumab bevacizumab. ¿Cómo puede ser esto? Nosotros pensamos que es por el efecto directo de bevacizumab, que tiene un efecto antitumoral directo. Y hay un marcador, un biomarcador, que es la expresión de NRP1, que en otros tumores se ha visto que es un biomarcador de respuesta a bevacizumab. Aquellos tumores fríos que tienen una infraexpresión de este receptor responden a bevacizumab. Por lo tanto, hay dos tipos de respuesta. Respuesta inmunológica, respuesta angiogénica. Muy bien. Y ahora vamos a los tumores que son resistentes primarios. ¿Qué es lo que pasa con estos tumores? Bien, hay un porcentaje de tumores calientes, hot tumors, con gran infiltrado inflamatorio, que son resistentes a atezolizumab bevacizumab. ¿Por qué? Porque están dominados por células inmunosupresoras, que son el CD14 monocytes y el TREM2 macrophages. Estas células, en estos momentos, son células inmunosupresoras muy potentes que dominan al infiltrado inflamatorio. Y luego, aquellos tumores que son cold tumors, que tienen poco infiltrado inflamatorio y que además están dominados por dos vías de señalización, Notch y TGF-beta, son los más resistentes. Esto nos da, y aquí os pongo, a ver si se ve bien, las respuestas. En amarillo sería la respuesta a inmunoterapia, lo veis arriba, en azul la respuesta antiangiogénica. En estos casos, estos pacientes tendrán una supervivencia de más de 36 meses. Y luego aquí en violeta tenéis la resistencia primaria. Estos pacientes tendrán una supervivencia de 11 meses. Los pacientes, esto me da la oportunidad, en un minuto, es la última diapositiva, para explicaros que en el futuro yo lo que veo es que los pacientes que responden a inmunoterapia aún tienen un recorrido, como con 3 moléculas, por un lado, 4 moléculas, ahora, arriba triplets, 3 moléculas, y cuando se llegue a un límite de supervivencia, pues con biomarcadores identificar los respondedores. Mientras que los pacientes que son resistentes, que tienen una supervivencia muy baja, tenemos que pensar otras alternativas, terapias celulares o otras drogas distintas. Estas son las conclusiones, doctora Varela. En principio, la clasificación inmune se ha descrito. En 35% de los pacientes hay activación del sistema inmunitario. En tumores iniciales, por desgracia, el ensayo clínico positivo finalmente no lo es. Tenemos que seguir en esta línea. Nosotros estamos proponiendo una aproximación de neoadjuvancia-adjuvancia
Y el viernes os vamos a presentar el ensayo Aspire, que ha sido financiado por la Asociación Española contra el Cáncer y que 25 centros del Estado participan en este estudio. Estadio intermedio, aún la quimioembolización es estándar. Nosotros creemos que con los resultados que tenemos, si se confirman, vamos a cambiar el tratamiento a combinación con inmunoterapia. En avanzado hay 3 opciones terapéuticas, como os he explicado, y los biomarcadores están ahí, pero aún no están aceptados, y vamos a ver si con los estudios que están en curso vamos a consolidar esta opción. Muchas gracias.